Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de seguridad. Es uno de los puntos claves para el desarrollo del país. Siempre que hay un inicio de un año, se planifica en base a temas de seguridad, educación, economía y finanzas, como parte fundamental para el desarrollo de una nación. ¿Cómo se va a estructurar la Secretaría de Seguridad y la Policía en un año que puede traer algunas variables a considerar porque hay actividad política, hay mucha movilización entre ciudades, entre zonas puntuales de alta densidad en el territorio nacional? El secretario de Seguridad, doctor Gustavo Sánchez Velázquez, buenas noches, ¿qué tal está? Siendo muy buenas noches, muchas gracias por invitarnos nuevamente a su programa para que conversemos un poco de las estrategias que estamos implementando en materia de seguridad en el país. Bueno, las estrategias, entenderá nuestro telespectador, hay algunos elementos que por asuntos de la misma seguridad no se van a compartir, pero ¿qué si es público para que se vayan adaptando a un año que, como lo planteaba, tendrá algunas variables diferentes al 2024, general? Bueno, nosotros en materia de prevención, disuasión y control del delito tenemos toda una estrategia planificada que contempla diferentes planes de acción precisamente orientadas a esas áreas que ya mencionamos. La mayoría de ellas son de público conocimiento, inclusive nosotros mencionamos en las diferentes comparecencias públicas que realizamos las estrategias que estamos implementando. Obviamente, en materia de investigación criminal y en materia de inteligencia policial, hay situaciones propias que no se revelan precisamente para obtener muy buenos resultados. Específicamente, la mayoría de la población conoce el Plan de Seguridad Ciudadana, el Plan Solución contra el Crimen, que está orientado precisamente a disminuir la operatividad de las estructuras criminales que nos generan la problemática de violencia y criminalidad que se manifiesta en homicidios, en tráfico de drogas, igualmente en la extorsión. También tenemos estrategias orientadas al crimen común y algunas otras estrategias orientadas a la prevención. Bueno, uno de los elementos que siempre ha venido marcado una tendencia en materia de seguridad es la revisión de las muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Venimos de picos históricos y si hay algo que reconocer es de la reducción en esta área. ¿Cómo está proyectado el 2025 frente a los acontecimientos del 2024? Bueno, a nivel internacional existen diferentes estándares de medición en diferentes ítems de evaluación para un gobierno, para un país. Hay indicadores macroeconómicos, hay indicadores de salud, hay indicadores de pobreza, indicadores de desarrollo y el indicador internacional para la medición del crimen es la tasa de homicidios. Siempre hay que tomar en cuenta que la tasa aceptada a nivel internacional es 8.8 homicidios por cada 100.000 habitantes en un año. Nosotros venimos del año 2011, 12 y 13 de alcanzar picos de hasta 86.5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso significa 20, 25 o 30 homicidios por día. Cuando asumimos el gobierno, a finales del mes de enero del año 2022, Honduras venía con una tasa de 42 sobre 100.000 habitantes. Ese año se hizo un diagnóstico y se empezaron a hacer una planificación que arrojó al final de año, en 2022, una reducción de 4 puntos. Igualmente 4 puntos en el 2023 y ya en el 2024 un descenso histórico de 7 puntos adicionales, que significa que el año 2024 está finalizando con una tasa de 26 sobre 100.000 habitantes y es la tasa más baja en los últimos 20 años, como lo podemos ver en esa gráfica que está en pantalla, porque el 2004, con mucho menor población, Honduras tenía una tasa de 30.7. Hay que resaltar que esa tabla que ustedes están viendo en pantalla no son datos de la Policía Nacional, son datos del Observatorio de la Violencia. Las mesas técnicas de validación
son mesas interinstitucionales donde participa Ministerio Público, Policía Nacional, municipalidades, Salud, Registro Nacional de las Personas y obviamente el Observatorio de la Violencia. Hoy por hoy, gracias a las estrategias que hemos implementado, que responde a un diagnóstico que hicimos nosotros en el 2022 y a través de estos 3 años pues se han ido haciendo las adecuaciones necesarias para precisamente obtener mejores resultados. Ahora, si nos quedamos con el elemento registrado 2024 frente al 2025, ¿en qué ciudades o en qué zonas se va a tener énfasis? Porque ahí han descubierto que hay que endurecer el blanco. Todo el mundo ahorita estaría pensando Tegucigalpa y San Pedro Sula. Y Tegucigalpa y San Pedro Sula tienen una tasa de 18 sobre 100.000 habitantes. O sea, son de las tasas más bajas. Podría decir a alguien que no está familiarizado con el análisis del crimen y de la violencia, el ministro está loco, ¿cómo va a decir que Tegucigalpa y San Pedro Sula? Debemos de tomar en cuenta algo, que la tasa de homicidio precisamente se mide en función de la población. Usted en una ciudad que es mayormente poblada, obviamente va a tener una mayor frecuencia de homicidio en comparación con un pueblo pequeño. Pero cuando usted se va a la tasa, o sea, el promedio de homicidios por habitantes, Tegucigalpa y San Pedro Sula sale muy bajo. Por ejemplo, mire Distrito Central, la primera casilla a la izquierda, tenemos un 35% de homicidios menos en el 2024 que en el 2023. Esto significa que Tegucigalpa está terminando con una tasa un poco menos de 18 sobre 100.000 habitantes. La otra ciudad más importante del país, que es San Pedro Sula, tiene una reducción de 31%. Ahora, parte de la estrategia y su logro impactante a nivel nacional tiene que ver con la reducción de la tasa de homicidio tanto en Tocoa como en Choloma, que en ambos casos la reducción es arriba del 50%. Estas dos ciudades arrojaban datos muy altos en materia de homicidios y por lo tanto esta disminución que se está dando influye en la tasa a nivel nacional. Por ejemplo, igualmente San Vicente Centenario, que creemos que muchas personas ubican ese municipio, tiene una tasa muy alta. El año pasado se dieron, si no me equivoco, 2 homicidios, pero por su número de población, la tasa es muy reducida, termina alrededor de 100 puntos. Entonces, todo este análisis que se tiene que hacer, obviamente, desde la visión de la criminología y tomando mucho en cuenta esa fórmula de comisión de homicidios pleca número de población de habitantes. Honduras finaliza entonces con una tasa sobre 26 sobre 100.000 habitantes y donde nosotros tenemos que orientar nuestras estrategias. Bueno, obviamente siempre Tegucigalpa y San Pedro Sula, y en el caso de San Pedro Sula nos ampliamos y nos vamos al Valle de Sula, porque es donde existe una masa poblacional alrededor de los 3 millones de habitantes. Por lo tanto, las estrategias de prevención, disuasión y control del crimen deben estar focalizadas por la Policía Nacional y sus diferentes direcciones. ¿Tiene que ver, ministro, una localización en el Valle de Sula con envío de más personal o van a variar como las tendencias marcan en procesos de investigación de policías modernas? Uso de tecnología, la búsqueda de elementos de inteligencia que faciliten los procesos de investigación y prevención. Digamos que es una mezcla de todas esas estrategias, porque inicialmente nos enfocamos en personal. Nosotros recibimos una institución policial con 16.000 hombres y mujeres, pero Honduras tiene 10 millones de habitantes. Naciones Unidas nos da un estándar que por cada 1.000 personas debe haber 3 policías. Significa que en Honduras debe haber 30.000 policías y teníamos casi la mitad. Empezamos a formar en nuestras escuelas iniciales de formación y ahora en el 2024 finalizamos con casi 22.000 funcionarios policiales.
estamos hablando de un crecimiento del 35%. Aún así hay un déficit. En el año 2025 finalizaremos con 25.000 policías, pero después de encontrar... Pero estamos hablando general policía, o incluye ahí el administrativo. Hay un porcentaje de alrededor del 7% que es el administrativo, pero es que en las funciones policiales no solamente es de calle. Existe mucha labor técnica que debe ser realizada por algún personal administrativo. Pero bueno, usted me preguntaba cuáles son las medidas. Primero, aumentar el número de policías, porque si usted está en un déficit, por mucha estrategia que quiere implementar, llega un momento que satura al personal de tanta función policial. La otra estrategia es precisamente la tecnificación. Nosotros hemos adquirido tecnología de punta para mejorar la función policial. En articulación con el 911 se están instalando más cámaras, vamos a llegar a 100 ciudades importantes del país para dar el servicio de videovigilancia, que en la estrategia de control del delito es de mucha importancia. Igualmente hemos equipado al personal. Los famosos Black Mamba que adquirimos nosotros, esta semana que finalizó también ingresaron al país 5 vehículos blindados más que se llaman Carnaf, pero estos vehículos son vehículos más livianos, más ligeros que el Black Mamba, como los que vemos en pantalla, pero tienen una reacción más inmediata, se pueden movilizar con mucha más facilidad en ciudades con calles muy estrechas como Tegucigalpa para que brinden una reacción. Aparte de eso, hemos adquirido tecnología de punta para la investigación criminal, específicamente para la Dirección Antidroga, para la Dirección Policial de Investigación, para DIPANCO y para también DPI. Aparte de eso, se han adquirido algunos pertrechos propios de la función policial. Estamos esperando el desembarco en los próximos días de un lote de 5.000 chalecos antibalas. Estamos esperando adquirir este año las body cam, que son cámaras de seguridad para darle transparencia a la función policial, por un lado, y por otro lado también para proteger la función policial. No descartamos también la adquisición de los taser, porque ya son demasiados incidentes que se nos ha dado en el cumplimiento de la función, que personas con arma blanca se abalanzan contra la humanidad de los funcionarios policiales. Que por cierto, en algunos videos yo recuerdo, como esto ahora todo lo graban, sí, se ha observado y les han criticado porque hay muchos policías que cuando llega alguien con machete en mano, así va, para explicarlo, sale huyendo o toma la patrulla y se va, y ha existido la crítica porque es de bueno, ¿y qué pasa con la policía que le tienen miedo a un tipo con un machete? Es que hay una situación muy compleja y tiene que ver mucho con el proceso penal y la proporcionalidad del arma. Cuando un funcionario policial se enfrenta a alguien con arma de fuego, pues utiliza su arma de fuego, porque hay proporcionalidad. Ahora, cuando hay un arma blanca, es todo un debate y en los tribunales competentes se analiza si era necesario o no utilizar el arma de fuego por el funcionario policial. En otros países, con eso es suficiente para utilizar el arma de fuego. Cuando entrevistamos a algunos funcionarios policiales, ¿qué es lo que pasa? Ellos prefieren evitar ese enfrentamiento antes que un juicio o la cárcel. Es una reacción muy humana. Una reacción muy humana, pero en el interior del país... ¿Cuántos policías le han detenido por acciones como esa? Porque al final es humano. Sí. Y en alguna ocasión hay que actuar porque tampoco es que se expone a perder la vida. Mire, es complejo. Me recuerdo que en el municipio de Tutule, en La Paz, una turba rescató a unos detenidos que ya los tenía la policía. Y se mira que los funcionarios policiales fueron atacados con piedras. Ahí ya no hay una proporcionalidad, pero una piedra que le impacte en la cabeza le puede quitar la vida. Entonces, todo eso es muy complejo y queremos reducir ese riesgo utilizando los taser. Con un taser obviamente no hay una fuerza letal y se puede reducir a una persona que no acate y respete las medidas de seguridad que un funcionario policial le está implementando. Entonces,
todo este proceso, que lo hemos llamado nosotros fortalecimiento institucional, tiene que ver mucho con la adquisición de equipo especial para los funcionarios policiales. ¿Y el presupuesto cómo están? ¿Tienen los recursos para equipar adecuadamente a la unidad? Mire, nosotros recibimos en el año 2023 un aumento de 1.000 millones de lempiras. Con ese aumento se ha adquirido la mayoría de este equipo que hemos estado mencionando. En el año 2024 hubo otro incremento muy importante porque la policía va creciendo. Hablamos de 16.000 funcionarios policiales, hoy son 22.000. Significa que hemos contratado a más de 6.000 policías, casi un 35% más, y policías que hay que uniformar, policías que hay que entrenar, policías que hay que pagarles. Son 15 salarios al año. ¿Cuánto gana un policía? El mínimo. Bueno, esa es la otra parte del aumento presupuestario. Un policía en febrero de 2022 ganaba 13.000 lempiras. Un policía de recién ingreso. ¿De línea? Un policía nuevo. No, nuevo. De línea, pero de reciente graduación. Hoy, un funcionario policial, porque el 22 tuvieron un aumento, el año 2023 otro aumento y el año 2024 el tercer aumento. Hoy un funcionario policial gana de salario base 17.000 lempiras más una bonificación de 3.000 lempiras por alimentación que no lo recibía. O sea que en estos 3 años pasamos de 13.000 lempiras a 20.000 lempiras, un funcionario policial nuevo. Muchos dirán, no gana mucho, otros dirán, no gana poco, pero por la realidad hondureña, creemos nosotros que es un salario adecuado para la función policial, pero si tiene mayor antigüedad, obviamente su salario aumenta. ¿En cuánto tiempo lo forman? Si entra ahora, en enero, ¿en qué momento ya está listo para ir a la calle? La maquinaria que está ubicada en la fábrica de formación de policías se tarda 1 año. Los requisitos son 18 años de edad mínimo, máximo 30 años, bachillerato completo, parte de los avances en la Policía Nacional. ¿Puede ir un maestro, puede ir un perito? Cualquiera de ellos. Puede ir un bachiller y tiene que probar las pruebas de confianza, que generalmente la prueba es solo el 60%. Después de eso, está en un entrenamiento de 1 año y se gradúa posteriormente como funcionario policial. Hay una particularidad, Chendo. Honduras tiene 18 departamentos, pero nosotros tenemos solamente 5 departamentos productores de policía. ¿Cuál es el departamento que más policías aporta? El Paraíso. La 4ª parte de nuestros funcionarios policiales son del Paraíso. De ahí le sigue Choluteca, Francisco Morazán, Olancho y La Paz. De esos 5 departamentos son el 85% de los miembros de la Policía Nacional, pero nos plantea un problema. ¿Y a quién mandamos a Ocotepeque? ¿A quién mandamos a Copán? ¿A quién mandamos a Colón? O el otro elemento al mismo Paraíso porque ya conocen y es donde la mayoría. Exactamente. El del Paraíso no va al Paraíso, o pueda que sí. Puede que sí, pero en el Paraíso, si no me equivoco, en todo el departamento hay alrededor de 700 policías, pero tenemos 4.000 y todos quieren estar cerca. Y esa es parte de la complejidad de la función policial. Por eso nosotros construimos y readecuamos las instalaciones policiales porque nosotros vivimos donde trabajamos. El funcionario policial no trabaja 8 horas como la mayoría de las profesiones. El funcionario policial ingresa a trabajar hoy a las 7:30 de la mañana y sale mañana a las 4 de la tarde si no hay problema en la ciudad. Muy bien. El secretario de Estado en el despacho de seguridad, Gustavo Sánchez Velázquez, esta noche al banquillo. Una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con el secretario de Estado en el despacho de seguridad. Me habló de los ingresos, pero también causan baja. ¿Cómo va la depuración? Son procesos frecuentes estos. ¿Cuántos se fueron? Fíjense que yo por eso no hablo el número de los que formamos, porque formamos más. Nosotros formamos alrededor de 3.000 policías nuevos por año, pero el aumento fue 6.500 y eso tiene que ver con los procesos permanentes de depuración. O mejor dicho, la autodepuración institucional. Nosotros hemos cancelado estos 3 años a más de 3.000 funcionarios policiales por faltas administrativas y hemos capturado alrededor de 250 miembros de la institución policial que han cometido delitos. Es decir, activos dentro de la institución. Activos. Que violentaron la norma. Sí.
Hacemos la diferencia entre actos administrativos y delitos porque la función policial es tan compleja que puede causar responsabilidad administrativa o penal, por ejemplo, el no atender una denuncia, que se puede dar por diferentes razones, puede ser que está cansado, etcétera, etcétera. Pero digamos que esas son cuestiones eminentemente administrativas, o alguien que no cumplió una misión encomendada, algún patrullaje o alguna operación policial. Pero sí hemos capturado 250 miembros de la institución policial que han cometido delitos. Entiéndase que han participado en asaltos o han sustraído en alguna acción policial algún objeto que no le correspondía. Hemos capturado a esos funcionarios policiales, lo hemos puesto a la orden de los tribunales competentes e igualmente hemos cancelado su acuerdo. Por la naturaleza de la función que desempeñan, ¿cuál de las unidades es la más expuesta? Lo que pasa es que todos tienen una exposición que es distinta. La policía preventiva, que es la que ustedes miran uniformada a diario, podría ser la más expuesta porque patrullan 24 horas continuas. Entonces, en ese tiempo toman 3, 4, 5, 6 denuncias o realizan patrullajes en 20 o 25 colonias por día. Por lo tanto, el riesgo es mayor. Ahora bien, las unidades especializadas como fuerzas especiales, las unidades antidrogas, las unidades antiextorsión, intervienen menos, pero cuando intervienen hay mucho mayor exposición, porque estamos hablando de capturas de bandas, captura de narcotraficantes, captura de extorsionadores o se ven expuestos a enfrentamientos. Hace unos días tuvimos un enfrentamiento donde un funcionario policial resultó herido. Entonces, toda esa dinámica obviamente expone al funcionario policial a cualquier tipo de responsabilidad. Por eso también nosotros tenemos oficiales administrativos, oficiales de los servicios y oficiales auxiliares que ellos tienen muy poca interacción con el ciudadano, que hacen más un trabajo técnico o un trabajo administrativo, por lo tanto su exposición es menor. Bueno, se nos quedaban unos sitios puntuales que quiero que me dé detalles cómo lo van a trabajar, porque hay un incremento de violencia general en ciudades de Olancho, en Juticalpa, Catacamas, incluso el año anterior recordamos a propósito de acciones, se vio involucrado en un hecho que fue muy público, el propio jefe de la policía en Olancho. Sí. ¿Qué está pasando en esta zona y a qué obedece esa alza de hechos violentos en todos los niveles en el departamento de Olancho? Pero fíjese que no. Si podemos ver el mapa nacional, nosotros tenemos 15 departamentos con disminución. Uno de esos es Olancho. ¿O será que la atención se llamó por el impacto del hecho? Claro, porque no fue un hecho menor. Hay que entender lo que sucedió en Catacamas. En nuestro país operan algunas estructuras criminales. Y esas estructuras criminales estaban acostumbrados a trabajar bajo la protección del Estado o con la amenaza. Y ahí el jefe metropolitano de Catacamas se plantó y hizo muy bien su función. Mire, por ejemplo, ahí está el departamento, 15 departamentos de Honduras que tuvieron disminución, uno más que otro, y hay 3 departamentos que no hubo disminución. Donde no hubo disminución fue, gracias a Dios, Islas de la Bahía y Ocotepec. Lo que pasa es que su tasa poblacional es muy pequeña y la incidencia es tan pequeña que precisamente no incide a nivel nacional. Pero Olancho bajó un 10%, que es muy bajo en comparación con el 25% a nivel nacional. Pero en tasa también tuvo una reducción. En el caso de Colón, que gran parte de la reducción a nivel nacional tiene que ver con el 40% de disminución de la incidencia del homicidio, que es alrededor de 28 puntos en tasa solo en el departamento. Igual Francisco Morazán y el departamento de Cortés, que tuvieron una disminución de arriba del 30% de la comisión de homicidio. Revisemos el tema de Islas de la Bahía porque nos ha llamado la atención, porque es un sitio turístico de mucha presencia de extranjeros y hemos tenido esta queja general de la población
que se requiere mayor veeduría y presencia de la autoridad en el sector. ¿Cómo lo van a estructurar? Y también háblenos de la zona que está en gris también. Es gracias a Dios, porque históricamente este sector se ha visto como un sitio de paso de alucinógenos. Sí. Fíjese que se da un fenómeno muy especial en Gracias a Dios. A pesar de que está expuesto mucho al delito del tráfico de drogas, la violencia homicida muy baja. De hecho, era el único departamento que estaba en el año 2023 abajo de la tasa mundial de 8.8, tenía 7. Ahora, en este año finaliza con un incremento, creo que anda alrededor de 20 puntos en tasa, pero tiene que ver precisamente que como hay muy poca población, 1, 2, 3 homicidios, fluctúa enormemente esa tasa. En el caso de Islas de la Bahía, nosotros le hemos dado un apoyo muy importante, tanto así que es el único departamento también que tiene el número de policías de acuerdo a la tasa de Naciones Unidas. Nosotros inyectamos un número muy importante de funcionarios policiales, más de 100 en Islas de la Bahía. También enviamos direcciones especializadas, antidrogas, DIPANCO, DPI, y ese es el abordaje que se está dando. Ahora, la problemática de Islas de la Bahía y esas manifestaciones de violencia, recuerda que el año pasado, a inicios de año, se dio el triple femicidio de aquellas jovencitas que supuestamente fueran asesinadas por Gilbert Reyes, que posteriormente nosotros logramos obtener su repatriación a través de la figura de la extradición con República Dominicana. En el caso de Islas de la Bahía se está dando un fenómeno de muchas personas ha llegado a vivir al departamento que no son originarios de ahí, sino que van, como dicen ellos, de tierra firme, y es donde se nos genera alguna problemática, y es específicamente en el municipio de Santo Guardiola. Recuerda que la Isla Grande de Roatán tiene 2 municipios, Roatán y Santo Guardiola. Entonces la problemática de violencia y criminalidad se ha enfocado ahí. Y el tercer departamento que tuvo un incremento fue Ocotepeque, pero tiene que ver mucho también con esa situación de la baja densidad poblacional. Ahora, ¿por qué se resisten tanto algunos delitos su combate? Porque hemos visto el tema de los hechos violentos por cada 100.000 habitantes, pero sí algún sector de la población resiente. ¿Qué pasa con el tema de la extorsión? ¿Qué pasa con el narcomenudeo? ¿Qué plan hay estratégico, ministro, para hacerle frente a estas áreas en el 2025? El crimen en Honduras, específicamente el crimen homicida, tiene 4 fuentes. El crimen organizado, que se nos requiere mayor explicación, que tiene que ver mucho con el tráfico de drogas y con la actuación también de las maras y pandillas. Está el narcomenudeo ahí en ese... Y el narcomenudeo, que el narcomenudeo es la que nos está generando una tasa elevada en la comisión de homicidio. La otra fuente de la violencia homicida es el crimen común. ¿Por qué el crimen común? Bueno, crimen común es aquel que se da en la calle, a veces en el transporte urbano, donde una persona quiere asaltar a otra. Robo de celular. Exactamente. Pero pasa algo y termina en un homicidio. En estos dos nosotros estamos obteniendo muy buenos resultados. La tercera causa son los patrones culturales enquistados. Primero, digamos, la convivencia. La convivencia es, después del uso de alucinógenos o específicamente el uso de alcohol, terminan peleando y esa pelea termina en homicidio. La semana, finalizando el año, perdón, en el departamento de La Paz, tuvimos a 10 personas heridas, de las cuales una falleció, que se enfrentaron entre ellos después del calor de las copas. Y eso es difícil controlar porque tiene que ver mucho con un enfoque cultural. Y la cuarta causal de esa violencia homicida son los patrones culturales enquistados. Y esto tiene que ver mucho con la violencia hacia la mujer. Entiéndase, violencia doméstica, violencia intrafamiliar, femicidio y parricidio. Es muy difícil para el Estado controlar lo que sucede de la puerta de la casa hacia adentro. De hecho, el año 2023
fue el año en la historia que tuvimos mucha muerte violenta de mujeres. En el año 2024, con las estrategias que se implementaron, con la ayuda y la participación de la Comisión de Seguimiento de Muerte Violenta de Mujeres, logramos reducir en 44% la muerte violenta de mujer en comparación con el año 2023. ¿Por qué planteo estos cuatro causales? Porque el Estado y sus instituciones, entiéndase Policía Nacional, Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, Policía Militar del Orden Público, estamos siendo muy efectivos contra el crimen organizado y contra el crimen común. Por eso la reducción. Ahora bien, como sociedad, como iglesia, como escuelas, como medios de comunicación, tenemos que trabajar mucho en la prevención a través de la educación. Porque esos problemas de convivencia nos generan mucha violencia y esos problemas culturales enquistados en la sociedad, entiéndase machismo, nos genera muchísima violencia hacia la mujer y produce precisamente algunas muertes violentas. En el inicio de año hemos visto mucha violencia hacia la mujer y reporte de agresión y hasta homicidios, en donde la víctima es la dama. Habrá que esperar la conceptualización si se trata o no de un feminicidio, pero ¿qué han investigado? ¿Cuál es la causa de haber tenido estos primeros 13 días de enero tan convulso en agresión hacia la mujer, general? Bueno, en estos primeros 13 días de enero se han dado 9 hechos de muerte violenta hacia la mujer, de los cuales nosotros hemos capturado a 4, casi el 50%, digamos, de los autores materiales de estos crímenes, y hay 5 que están en proceso de investigación. Muchos de estos 9 casos, o más de la mitad de estos 9 casos, se dio precisamente por la pareja. Fueron procesos... Violencia familiar. Violencia en la convivencia de pareja, violencia a lo interno del hogar, y ahí es donde nosotros le decimos, es muy difícil. Cuando suceden estos episodios, de inmediato se señala a la Policía Nacional, pero es muy difícil ubicar a un policía en cada hogar. Aquí es donde nosotros decimos esos patrones culturales enquistados que provocan que un hombre agreda a una mujer, llegando inclusive a la violencia homicida. Me dice que tiene que ver mucho el alcohol. También el alcohol. El alcohol se da precisamente en los casos de convivencia. Cuando algunos amigos se reúnen, toman y terminan en una agresión. Pero en este caso, ojo, no estamos justificando, pero en este caso de la violencia hacia la mujer hay factores que desembocan estos hechos, por ejemplo, con los celos. Son celos enfermizos que producen esos episodios de violencia con desenlaces fatales, y a veces inclusive se cobra la vida de hijos menores de edad que han sido concebidos en el matrimonio. Muy bien, vamos a ir a una pausa. Está con nosotros el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez Velázquez. Hay un agregado, que no sé si ustedes lo registran, pero otro factor que influye mucho en todos estos temas, sobre todo lo último que hablábamos, es el celular, sí. Redes sociales. Ya vamos a hablar de eso después de esta pausa. Seguimos al banquillo con el secretario de Seguridad. El estado de excepción, ¿cómo está? Se ha criticado, sobre todo por lo último que se decidió. La presidenta en Consejo de Ministros ya aprobó una ampliación, pero debe ir o no al Congreso. Esa es la gran interrogante que se ha hecho gran sector de la población. ¿Lo están aplicando, general? ¿Cómo están operando? Chendo, el estado de excepción parcial es una herramienta jurídica muy importante que beneficia a la sociedad hondureña. No beneficia a la Policía Nacional, beneficia a la sociedad hondureña. El Poder Ejecutivo hace lo que le corresponde. Emite una nueva extensión en el estado de excepción parcial y se remite al Congreso. El Congreso le corresponde aprobarlo o no. Pero la ley está en vigencia. Perdón, ratificarlo o no. La ley está en vigencia y hubo una nueva extensión el 6 de enero que creo que está en vigencia aproximadamente
hasta el 20 de febrero. Son 45 días. Son 45 días y parte de la estrategia con mucho éxito en la disminución del crimen en nuestro país es la aplicación de este estado de excepción. Miren, a nosotros generalmente nos dice, ¿y por qué no hacemos como El Salvador? En El Salvador hubo una reforma total de todo el estamento jurídico nacional para lograr lo que están logrando. Nosotros hemos solicitado al Honorable Congreso Nacional diferentes reformas y no se nos ha otorgado ninguna. Es decir, estas diferencias, ya que tocó el tema de El Salvador, entre la acción del presidente Bukele y las disposiciones de seguridad de Honduras para intentar reducir a la más mínima expresión el crimen organizado, siempre está ahí. Y la interrogante es por qué allá en un territorio de 22.000 kilómetros se ha sido una maravilla y efectivo y aquí con 112.492 no funciona. ¿Qué exactamente pasa? ¿Por qué aquí en el vecino sí y nosotros no? Bueno, porque allá se hicieron las reformas y aquí no. ¿Qué reformas, De hecho, por ejemplo, usted le dice al Congreso General en este año que es político y que puede ser hasta parte de la propuesta de los partidos en general, porque tiene diputados que votan de libre del Partido Nacional y del Partido Liberal? ¿Qué requiere? Bueno, ahorita que usted dice eso, que es un año que es político, nosotros por eso sabemos que el estado de excepción se va a extender. Si es que no se puede negar que su aplicabilidad está generando muy buenos resultados. Que el debate político sea otro no significa que la realidad se pueda tapar. Por lo tanto, cuando no se ha generado abuso general porque se ingresó a un lugar en la madrugada que está dentro de los rangos permitidos, una detención que se puede alegar que no fue correcta. Nosotros hemos realizado 1.4 millones de actuaciones policiales desde el 6 de diciembre de 2022. Y de acuerdo a información extraoficial, porque aún no lo tenemos, el CONADE manifiesta que tiene 500 quejas. No son denuncias, son 500 quejas. Nosotros, con toda la institucionalidad establecida en nuestras leyes, hemos actuado de oficio en aquellos casos que hemos detectado que ha habido un exceso de los funcionarios policiales. Y hemos procedido con DIDAPOL, con Inspectoría General en todos esos casos de posibles abusos. Pero 500 casos en comparación de 1.4 millones en realidad no es representativo. ¿Qué hemos propuesto nosotros? Bueno, si usted se recuerda, hubo una ley que regulaba precisamente los chips y las billeteras electrónicas, que nunca pasó el tercer debate. Y es porque esa es la estrategia que se utiliza en el delito de la extorsión. Hemos solicitado también cambiar la figura jurídica para que los mareros sean identificados como terroristas. No pasó. Hemos solicitado también que la detención preventiva pase de 24 a 48 horas en algunos casos específicos. Tampoco ha pasado. Bueno, de hecho, ninguna reforma ha pasado. La única herramienta que nosotros tenemos es el estado de excepción parcial, que la emite el Ejecutivo en Consejo de Ministros y nos la quieren quitar. O sea, la única medida aprobada. Entonces, obviamente, cuando el debate se politiza, es muy complicado. Pero nosotros hemos conversado con algunos miembros del Soberano Congreso Nacional y ellos obviamente están aceptando y entienden que es una herramienta jurídica que beneficia a la población hondureña. Hace unos días escuchaba de algunos oficiales que se planteaban, ministro, que ellos en 6 meses tienen las capacidades de estar en niveles similares a los de El Salvador si le aprueban ciertas normativas. ¿A qué niveles podríamos llegar del control de la delincuencia en Honduras? Fíjese que es muy difícil hacer eso. Ese es un ejercicio que se llama prognosis criminal, que analiza los escenarios anteriores, presentes y futuros, de acuerdo a las herramientas jurídicas o de acuerdo a la implementación de algunas estrategias en materia de prevención, disuasión y control del delito. A mí me han preguntado que con las herramientas actuales, ¿hasta dónde podría llegar la disminución del delito? Y no solamente son las herramientas actuales, hay que entender que la policía actúa en el marco de la ley, de manera transparente. Hay un nuevo gobierno que vela por ese cumplimiento de la ley,
porque la normativa siempre ha existido, pero tal vez no se tenían los controles ni la voluntad política para mejorar. Pero con las herramientas jurídicas que nosotros tenemos y con las 4 causales de la violencia homicida que ya mencionamos en el segmento anterior, nosotros podríamos decir que podríamos llegar a una tasa de 18 sobre 100.000 habitantes, que no es poca cosa. Ahora bien, cuando nosotros como sociedad, porque siempre hemos mencionado, la problemática de violencia y criminalidad no es una problemática policial, es una problemática social. Como sociedad trabajemos de manera articulada en la prevención del tercer y cuarto factor que ya mencionamos, podríamos llegar a esos estándares internacionales que ya se ha mencionado. Pero con las herramientas que tenemos nosotros ahorita, con la transparencia que estamos actuando, con el respeto a los derechos humanos, en el cumplimiento de la ley, podríamos llegar a una tasa de 18 en los próximos meses, 18 sobre 100.000 habitantes. Ahora, con mejores herramientas jurídicas, eso se podría mejorar. El tema de la extorsión entraría aquí en una franca reducción. Es una queja casi frecuente de la ciudadanía que todavía no tiene la certeza la policía de tener un control, sobre todo en el tema de los cobros de impuestos de guerra en negocios y en el transporte, ministro. Mire, el tema de la reducción del segundo delito que afecta a la población de Honduras y a las empresas, sobre todo la pequeña y la micro, hemos avanzado mucho. Mire, nosotros... Está denunciando la ciudadanía, ya perdió esos temores que son entendidos por el ciudadano que es víctima. Está denunciando. A veces algunos sectores, algunos gremios, denuncian públicamente que los resultados no son los mejores, pero que no denuncian en la policía porque tienen miedo. Entonces ahí hay, digamos, un contraste. Pero con esa ley que venía a regular las billeteras electrónicas, que venía a imponer medidas biométricas al momento de la venta del chip y al momento de la activación de ese número telefónico en el celular, bajaría enormemente la comisión de este delito. Si usted recuerda, Chendo, en los 80 y 90, cualquier cantidad de asaltos a bancos. Ya no existe asalto a bancos. ¿Por qué? Porque se estableció medidas electrónicas para su prevención. Es lo mismo que estamos planteando para el delito de la extorsión. Se planteó por parte de la clase política que esto tenía un alto porque era que los querían tener chequeado o que lo iban a estar vigilando, pero escuchando. La ley está en vigencia desde 2012, la ley de escuchas. Pero aquí lo que estábamos hablando es eso. ¿Y qué es en la práctica, qué nos dice esta ley? Bueno, precisamente que si usted compra un chip, no tiene que dar su número de cédula solamente, sino que tiene que la empresa que vende estos aparatos tecnológicos implementar medidas biométricas para que Gustavo Sánchez, aparte de su número de cédula, se verifique facialmente y por la huella decadactilar que es Gustavo Sánchez. Y después de eso, para dar de alta las mismas medidas. Entonces ya reducimos en un 90 o 95% el delito de la extorsión a través de billeteras electrónicas y a través de mensajes por WhatsApp o mensajitos. Entonces, el Estado de Honduras o el Estado en el mundo se adelanta con medidas de corte jurídico para proteger a la población. El secretario de Estado en el despacho de seguridad, Gustavo Sánchez Velázquez, con nosotros al banquillo. Pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con el general Gustavo Sánchez Velázquez. El tema de la narcoactividad. Finales de febrero ya no tenemos extradición y Estados Unidos ha colaborado mucho en bajar ese flagelo a nivel de país. ¿Está lista la policía en colaboración con el ejército que también se suma a estas tareas para detener a los capos en Honduras? Bueno, nosotros siempre hemos estado preparados para eso. De hecho, hemos incautado en estos 3 años más de 21 toneladas de cocaína en nuestro país, en apoyo también con las Fuerzas Armadas. Hemos erradicado más de 20 millones de arbustos de coca.
en nuestro país, incautado 2 cargamentos de más de 700 kilos de fentanilo, y el año pasado capturamos 27 personas con fines de extradición. Solo el año 2024 capturamos más personas que en los últimos 10 años bajo esa figura. Yo creo que hay una nueva institucionalidad del Estado, hay un nuevo Poder Ejecutivo, hay una nueva Corte, hay un nuevo Ministerio Público y las instituciones operadoras de justicia trabajamos de manera articulada precisamente para hacerle frente a toda la problemática de violencia y criminalidad, específicamente la problemática del crimen organizado. Hay que entender que Centroamérica, y no es Honduras, Centroamérica es una franja de territorio geográficamente ubicada que une a la parte del continente donde se produce la cocaína con la parte del continente donde se consume. Somos, digamos, un paso obligado por vía terrestre, vía marítima o aérea, y por lo tanto tenemos que implementar todas las estrategias necesarias. Yo creo que el año pasado se rompió récord. El Estado hondureño, estamos hablando de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, en el resultado en la lucha contra el crimen del narcotráfico. Debemos de seguir fortaleciendo nuestras instituciones, debemos de seguir trabajando de manera articulada, y porque no solamente es una función de la policía, nosotros hacemos las investigaciones, el Ministerio Público da acompañamiento técnica y jurídicamente a esas investigaciones y corresponde a la Corte Suprema de Justicia, digamos, la aplicación de la ley. Cuando las instituciones del Estado funcionan, como estaba sucediendo estos 3 años, obviamente vamos a tener buenos resultados. Bueno, estamos a 45 días para que sea una historia lo de las extradiciones. Si hay una solicitud, en estos días se buscará a la persona. ¿Están claros en eso independientemente de quién se trate, general? El viernes recibimos una orden de extradición y fue cumplida de inmediato. Nosotros hemos implementado y diseñado una estrategia, que no la vamos a mencionar, que orden de captura con fines de extradición que llega, orden de captura con fines de extradición que ¿Tienen se pendientes, general? Ninguna. En esta administración todas las órdenes de captura con fines de extradición se ha cumplido. Siempre mencionamos, hicimos el año pasado una conferencia de prensa donde presentamos a 16 personas pendientes con orden de captura con fines de extradición, y se capturó en la semana siguiente a alias Cubeta, a Mario Calix, quedaron 15. Después de eso, Estados Unidos retiró 2 más. De manera formal quedaron 13 órdenes de capturas pendientes con fines de extradición. Extraoficialmente nos decían que habían 4. Y creo que el viernes ingresaron 2 solicitudes de retiro de 2 órdenes de captura. Entonces quedaron 11 órdenes de capturas pendientes con fines de extradición. ¿Por qué está retirando Estados Unidos? No especifica por qué un extraditable que ustedes lo tienen que detener les dicen ya no. En el caso de las primeras 2, porque ya habían sido capturados en Estados Unidos o se habían presentado. Estas 9 capturas, orden de captura, perdón, que tendríamos pendientes, 11, perdón, son anterior a nuestro gobierno. Ahora, o sea, son órdenes de captura de entre 2014 a 2021. Y las que se están retirando precisamente es personas que han sido habidas ya en Estados Unidos. ¿Cómo llevan estos casos? Hay muchos capos que declararon en Estados Unidos y están quedando libres. Algunos vuelven a Honduras. Hoy Alexander Ardón ha sido declarado prácticamente hombre en libertad con una libertad supervisada por los 10 años. Estará en Estados Unidos, pero si eventualmente algunos otros llegan a Honduras, ¿les dan seguimiento? Bueno, esto nos plantea un reto, porque a pesar de que fueron solicitados extradición por Estados Unidos, la Comisión de los Delitos fue en nuestro país. Aquí la institucionalidad del Estado debe trabajar, y sabemos que así va a suceder, precisamente para presentar los recursos legales necesarios para que hagan frente a las acusaciones posibles que puedan tener en Honduras. Hasta este momento son muy pocas las personas que han regresado a nuestro país deportados por el cumplimiento de penas en Estados Unidos.
narcotraficantes más conocidos que tenemos información aún no han sido puestos en libertad o no han sido deportados a nuestro territorio. ¿Cómo trabajan, ministro, los operativos? Hay muchas actividades de manifestación, hay incluso choques que le toca a la policía disuadir alguna marcha con aquello que en los últimos días surgió, porque hay policías que se ven obligados en algún momento al uso de la fuerza como tal, incluso hasta disparar, a utilizar estos nuevos equipos que dice que pronto vendrán, los tasers. Los tasers. ¿Quién da las órdenes o en qué momento se dice proceda? Hay que desalojar y si hay que usar la fuerza, las usan porque puede terminar acusado. En el cumplimiento de la misión constitucional de servir y proteger, la Policía Nacional obviamente está autorizada al uso de la fuerza, incluyendo la fuerza letal. Podemos ver en ese video un incidente que se dio en Colombia, donde una persona está utilizando un arma blanca. Los funcionarios policiales generalmente no utilizan su arma de fuego en estos casos, precisamente porque en un juicio podría decir que no hay proporcionalidad en la agresión, cosa que nosotros no estamos de acuerdo porque la utilización de ese machete es muy peligroso. Ahí ese funcionario policial de la hermana República de Colombia está utilizando el taser, que es un inmovilizador eléctrico que obviamente neutraliza a un ciudadano violento, en este caso armado con un arma de fuego, y produce menos, digamos, daño al no utilizar el arma de fuego. Nosotros estamos adquiriendo en los próximos días de este tipo de equipos que obviamente deberá utilizarse respetando toda la normativa jurídica nacional para evitar precisamente abusos. Bueno, y ya con la tecnología no es como los equipos de antes de inmovilizar, que había que tocar a la víctima. Sí. Ahora de cierta distancia se pone en acción. La intención de la utilización de esta tecnología es evitar el riesgo para el funcionario policial, evitar el riesgo también de fatalidad en el ciudadano. Esa es la intención, porque si no, si ese ciudadano con ese machete hiere un policía, los demás pues van a tener que utilizar la fuerza letal y no es recomendable. Estos tipos de aparatos están certificados. ¿Esto ya se aquí en Honduras? Sí, estas son prácticas que se utilizaron en el pasado. Si ustedes se fijan, es otro uniforme que están en los funcionarios policiales. Es Martínez Madrid el que está sirviendo ahí de conejilla de Indias. ¿Pero le dispararon o solamente...? No, ahí le dispararon, O solo la actuación, dice usted, pero no. Sí recibió la descarga. Sí recibió la descarga. Ahora, aquí podría darse un debate, pero lo importante es que se utilice menos o no se utilice la fuerza letal en este tipo de incidentes. ¿A partir de cuándo ya los van a utilizar? ¿Cuándo están disponibles? No, ahora debe ser a finales de este año. Y además, la bodycam, que son las cámaras personales que utilizarán los jefes de patrullas precisamente para darle transparencia a la actuación policial. General, le agradezco. ¿Cuándo cumplen años? El miércoles 15 de enero nuestra institución policial está arribando al 143 aniversario, ocasión que aprovecho para saludar a los 22,000 hombres y mujeres diseminados a lo largo y ancho del país. Los felicito por el trabajo encomendado y ya estamos realizando algunas actividades culturales, académicas y deportivas para conmemorar ese 143 aniversario. Felicidades, colegas. El general Gustavo Sánchez Velázquez, secretario de Estado en el despacho de seguridad esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.